Muy buenas noches, estimados amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. Bienvenidos a esta oportunidad que hemos organizado las presentaciones de los compañeros candidatos a la nominación del Partido Aprista Peruano para integrar la plancha presidencial. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de Augusto Valqui y de Rafael Ceballos, quienes expondrán su punto de vista y sus planteamientos sobre un tema importante que hemos propuesto manejar el día de hoy, que es seguridad. El próximo jueves estarán tratando otro tema importante igualmente, es educación, y finalmente cerrando la línea de conducción de estas propuestas, que será el día jueves 5 de junio, salud. Bueno, yo no voy a ser el conductor, aquí el conductor va a ser nuestro estimado compañero Alcides Facundo, quien estará a cargo de la misma desde ese momento y hará las presentaciones correspondientes. Gracias a ustedes. Seguridad para todos, unidad para siempre. Es lo que necesita el partido. Queridos compañeros, sean bienvenidos a la Casa del Pueblo de Miraflores. En especial para este primer evento de presentación a los precandidatos a la nominación de la presidencia de la República por parte del Partido Aprista Peruano. Cada intervención será de 25 minutos de cada participante. Después de ello pasaremos a la sesión de preguntas como corresponde. En la primera intervención, queridos compañeros, tenemos a el economista y empresario y ex ministro de Transporte como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista, Augusto Valqui. Y en segunda intervención tenemos al ingeniero químico Rafael Ceballos. Les pido fuertes palmas para la primera intervención de Augusto. Buenas noches, compañeros. Soy el compañero Augusto Valqui Malpica, una persona que se ha autonominado el candidato invisible, como todos ustedes saben, porque fui durante casi 6 meses ignorado por los compañeros de la cúpula. Hoy, un altísimo honor poder estar aquí con todos ustedes para poder, con la experiencia que mía, pueda ofrecer al partido y ofrecer al Perú sobre el tema de seguridad. La seguridad que ha sido prácticamente vulnerada desde hace unos 15 o 20 años por agentes que se han entrometido en la política, esa política que se manejaba generalmente con la agrupación de partidos políticos tradicionales, ¿no?, que entendían lo que es la democracia, lo que es el diálogo, la conversación, las negociaciones políticas que hay que hacer. A un Estado que ha sido tomado prácticamente por la delincuencia, hay que decirlo claramente. Aquí tenemos, desde hace unos 2 o 3 gobiernos atrás, o 4 quizás, ¿no?, un Estado que va a la deriva en cuanto al manejo político que debe tener. Me he permitido preparar desde el mes de julio del año pasado un programa de gobierno que se llama el Proyecto Perú. El Proyecto Perú es un proyecto que ha sido concebido con la lealtad profunda y la identidad profunda con las ideas de Víctor Raúl Ayala de la Torre y, por supuesto, con el apego a lo que significa el Partido Aprista Peruano, partido que milito desde los 13 años, hace ya 60 años en mi vida, ¿no? Y siempre he estado en él y siempre he tratado de construir y aportar en mis tareas de confianza en el primer gobierno aprista, que siempre defiendo, en mi tarea de presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos durante 4 años,
y ahí están los resultados. Entonces, sin ánimo de expresar soberbia, si alguien conoce de seguridad, es este señor que está frente a ustedes, porque tuve la suerte de manejar esta empresa, la Corporación Peruana de Aeropuertos, que ustedes tienen que saber que estando en el Perú es una empresa que tiene que estar cumpliendo protocolos de altísimo nivel internacional, en comunicación aérea, comunicación de tierra-aire, en seguridad en tierra, en fin. Toda esa experiencia la manejamos con un grupo de 15 o 20 gerentes, todos militantes del partido, con un grado de responsabilidad y absolutamente credibilidad, porque tuvimos 4 años de manejo administrativo en dicha empresa. Hoy he presentado, y les voy a presentar a ustedes, voy a tratar de ser lo más sucinto, el tema de seguridad. El tema de seguridad, mis queridos compañeros, es un tema muy complejo para tratarlo, digamos, en 1 o 2 horas, porque la inseguridad nos ha ganado. La inseguridad está dominando todo. Uno sale de la casa y no sabe si va a regresar. Anoche mismo hemos podido ver lo que está sucediendo aquí, al frente, muy cerca de acá, en el Paso de la República. Cualquier bala de esas puede caer en cualquiera de nosotros. Entonces, mi propuesta, compañeros, es una propuesta que quiero concebirla así y se entienda así. Todos podemos hablar, digamos, del tema de seguridad, que hay que poner más cámaras, que hay que transformar el Poder Judicial, la Fiscalía, y en efecto, hay que transformar la Fiscalía y el Poder Judicial porque ahí radica parte del centro de la corrupción. Entonces yo tengo una propuesta, ¿no es cierto?, muy rápido se la voy a decir, para que todos los estudiantes o los graduados en Derecho que estén encima del tercio puedan ocupar plazas de jueces, plazas de fiscales, para poder limpiar toda esa corrupción que existe en este momento con gente que ha llegado de universidades de tercer nivel y que no entiende lo que es la justicia, por un lado. Por otro lado, hay que fomentar el respeto hacia la policía, hay que darle el valor necesario a la policía para que actúe. Eso es indudable, hay que hacerlo y darle las leyes que puedan soportar su accionar, el accionar, digamos, de poder enfrentarse con un delincuente, y si ese delincuente no se rinde, eliminarlo en el sitio, porque así tiene que ser, no hay otra manera. Así como eso, mis queridos compañeros, el Estado tiene la obligación de mantener la paz social, usando legalmente el predominio de la fuerza. Si no existe eso, vamos a seguir siempre con lo mismo, con presos, delincuentes que entran y salen inmediatamente. Bueno, el partido en el año 87-88 creó una organización de detectives muy eficaz que logró encontrar el camino del Sendero Luminoso y logró todo el esfuerzo necesario para poder derrotar al Sendero Luminoso. Y así lo hicimos, porque justo ese grupo que se llamó el GENIM, ¿no?, comandado por 2 generales de la Policía de Investigaciones, tuvo el éxito necesario para poderlo. Crearemos un grupo de esa calidad y de ese nivel con los mejores policías para que puedan hacer el seguimiento de la investigación criminal. Eso tengan ustedes por seguro. Nuestro país no puede seguir el camino ya del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, no. Para eso está el Partido Aprista con su ideología y sus puntos máximos del programa máximo del Partido Aprista, para poder tener ese esquema globalizado de lo que significa la ejecutoria que nos corresponderá en el futuro próximo. Voy a pasar ahora de estos temas que evidentemente todos los compañeros pueden expresar, ¿no?, modificando las leyes, etcétera, que hay que hacer para que funcione la justicia, ¿no?, a un tema muy importante y para adecuarme al tiempo.
Pensamos que en la actividad del Estado los jueces van a tener que actuar como actuaron en la época conservadora, con capucha, para poder juzgar y no tener el problema de ser amenazados posteriormente. Ese es un tema fundamental en esta época de crisis del Estado. Hay un tema y un factor muy importante, compañeros, que hay que incentivar. Nada de esto que les he mencionado en este momento, para pasar al tema de fondo, caminaría si no hacemos la inducción ciudadana. Si no tenemos de aliados a los ciudadanos peruanos y no se compenetran con las políticas de seguridad, vale decir que cada ciudadano pueda tener la valentía, la agilidad de tomar una foto al momento de la delincuencia, traspasarla a un 1111, digamos así, no caminan las cosas. ¿No? Si vamos a pensar de que con las cámaras que tenemos en Lima va a funcionar, esa es una parte del tema. Hemos logrado diseñar un tema mucho más agresivo, más importante, que creemos que va a funcionar, ¿no? Vamos a generar, por ejemplo, un sistema, una instalación de un centro de comando único al mando de un general de la Policía Nacional del Perú, integrado por dos coroneles de inteligencia y 2 coroneles operativos, quienes estarán a cargo de todo el manejo del sistema electrónico para combatir al equipo antiterrorista, por decirlo así. Nosotros, compañeros, acá voy a entrar en un tema muy importante. Hemos estudiado el tema de la creación del SPCS. ¿Qué es el SPCS? Es el Sistema Peruano de Comunicación Satelital, que no existe en el Perú. Aquí en el Perú solamente tenemos 2 satélites, 2 nanosatélites de la Católica, y un satélite que compró delincuente político, que una vez que tuvo la luz verde pudo adquirir el satélite, y sabe Dios en qué condiciones y qué comisiones también habrán habido ahí, se investigará en su momento. Nosotros tenemos esta propuesta por la necesidad de proveer al Perú de una infraestructura satelital propia, orientada primero a las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, a la Defensa Nacional, comunicaciones de las Fuerzas Armadas y comunicaciones para la enseñanza, que lo hablaremos en la próxima reunión, comunicaciones de entidades públicas y privadas. ¿Cuál es la situación actual satelital? Es importante que ustedes sepan lo que les acabo de mencionar. Hay el PUC SAT-1, el Pocket PUC y el Perú SAT-1. Los nanosatélites sirven para la Universidad Católica, pequeñas informaciones que ellos obtienen, pero el satélite comprado por este señor cateriano solamente sirve para observación territorial y sacar fotografías e informes del territorio nacional, no sirve para nada más. Entonces la propuesta nuestra, compañeros, es tener, digamos, un sistema. Tenemos satélites alquilados, cierto, en el Estado boliviano. El Estado peruano alquila 2 o 3 satélites, servicios de satélites, y el año 2020 se gastó $22 millones en pagar los servicios de alquiler. El año 2021 se logró pagar $35 millones, y el año 2023 llegamos a la suma de $54 millones. Una barbaridad de dinero. ¿Cuál es la tesis nuestra? Y la tesis que el partido debe tener para el próximo gobierno, sea yo, sea quien sea el presidente que representa al partido aprista, por supuesto, es la de adquirir 2 satélites. Si uno suma los 54 millones últimos del año 23, no sé los datos del 2024 todavía, quiere decir que en 2 o 3, hasta 4 años podríamos comprar 2 satélites.
que cuestan entre 180, 240 o 250 millones de dólares. Eso lo hemos verificado, lo hemos chequeado con mis asesores. Entonces, el principio, ¿cuáles son los beneficios del Internet satelital? ¿Vale? Con esto vamos a lograr, compañeros, una conectividad rural remota que brinda acceso a comunidades donde las infraestructuras terrestres son muy limitadas. El Perú es muy grande. Se hizo hace unos años la red dorsal, que la tomó la compañía Azteca. Fue un fracaso, ¿no? Porque los costos que cobraban eran muy altos para el servicio de la población. Ahí está botada, ¿no es cierto? Pero se pagó una millonada por esta red dorsal. La resiliencia en las emergencias. Ofrecemos también, ofrece comunicaciones confiables durante desastres naturales. El apoyo a la investigación y la exploración. Permite transmisión de datos desde ubicaciones remotas. Y la globalización económica facilita la comunicación entre empresas de todo el mundo. Se calcula, si es que el partido toma el poder, que el primer satélite peruano de comunicaciones para uso prioritario de la Policía Nacional del Perú, entre el proceso de presupuestar la compra, hacer el proceso, se calcula un año, año y medio. Consideramos que el año 2027 debe estar ya el primer satélite peruano de comunicaciones para uso prioritario de la Policía Nacional del Perú. No es que uno llegue al poder y que pueda sacar la billetera y pagar de 200 millones, no es así. Es toda una negociación que hay que hacer, ¿no es cierto?, a las más transparentes para poder ofrecerle al país el elemento fundamental para las comunicaciones intercomisarías a nivel nacional, que en tiempo real van a poder identificar, ¿no es cierto?, la acción delincuencial y van a poder ubicar al delincuente en muy pocos segundos. O sea, a partir del año 27 calculamos que nuestras Fuerzas Armadas van a ocupar gradualmente la capacidad de este primer satélite y va a ser muy útil, porque hoy sabemos que el Perú es un país extremadamente rico, muy amenazado por nuestros vecinos, ¿no? Y ahora tenemos una amenaza mayor, que todavía no hemos logrado estructurar una posición. Me refiero al tema del imperialismo chino, ¿no?, que está sumamente agresivo contra Perú, contra Brasil y contra algunos países más de Indoamérica o Iberoamérica. También hay la experiencia para un segundo satélite para el Ministerio de Educación, pero eso queda postergado, por supuesto, para la próxima reunión, ¿no?, en la que se planteará, digamos, la adquisición de satélites. Al final de cuentas, se considera que el costo de un satélite de comunicaciones oscila entre 100 a 300 millones de dólares. Con el nivel actual del gasto de 54 millones, en 4 o 5 años se podría pagar 1 o 2 satélites propios y crear la verdadera red de infraestructura satelital del país, que nos va a permitir la integración de todo el Perú, la intercomunicación, la inclusión y conectividad de sectores remotos y pobres, la potenciación periódica del sistema de defensa nacional, que es muy importante para nosotros. El satélite que compró el señor Cateriano, ¿no?, es útil para las entidades del Estado, permitiendo obtener información gráfica, como ya la mencioné anteriormente. El Internet satelital permite servicios esenciales en zonas remotas, salud, educación, comercio electrónico. En consecuencia, esta es la parte para cumplir los 25 minutos, estamos ya justamente en la oferta que estamos haciendo nosotros como el proyecto Perú. En la parte distinta a la parte de satélites es la que he mencionado brevemente, porque es muy larga y nos podría llevar, digamos, mucho tiempo hablar de lo que yo sucintamente les expliqué.
las reformas que hay que hacer en la Fiscalía, en el Poder Judicial, el apoyo a la Policía Nacional, el cambio de leyes que tiene que haber para efectuar, digamos, sanciones mucho más directas a los delincuentes. Hasta ahí lo dejo, compañeros, y cualquier duda que tengan, por favor, con toda confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Continuamos con este tema de seguridad ciudadana, que es un tema latente hoy en la actualidad. A continuación, cuenta con 25 minutos para tener su intervención el ingeniero químico Rafael Ceballos. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto estar aquí en Miraflores y compartir estos minutos con ustedes. Permítanme solo un par de precisiones, compañeros. Yo soy químico de profesión. Yo estudié química pura en la universidad, fui bachiller en química pura. Hay una diferencia entre la ingeniería química y la química. Ya en algún otro momento podremos conversar sobre eso. Y lo segundo, quiero disculparme si el tono de mi voz no es de lo más claro. Yo acabo de llegar de Puno, he estado un par de semanas trabajando por allá, he llegado el día de hoy, hace bastante frío, incluso los cortes que aparecen en mis labios es producto de la altura, no de otra cosa, no de alguna aspirante a primera dama que haya querido dejar una marca en el camino. Y más bien sobre el final, sí, yo quisiera hacer pido ahora al moderador, quiero hacer algunos comentarios sobre la organización del evento del día de hoy. Fíjense, yo creo que en materia de seguridad ciudadana debemos enfocarnos en tres aspectos: patrullaje, inteligencia operativa e investigación criminal. Patrullaje significa no necesariamente tener más policías en las calles o más patrulleros dando vueltas por la ciudad. Hay que tener mucho cuidado con la demagogia. Creo que hay que utilizar más bien la tecnología, ese recurso que tenemos ahora a nuestra disposición, con mayor intensidad, con mucha intensividad. Hoy podemos, por ejemplo, cubrir las localidades del país con cámaras de monitoreo en tiempo real, como centrales que puedan monitorear la ciudad con cámaras, repito, que además pueden, por ejemplo, tener sistemas de reconocimiento facial. En caso hubiera, no sé, por ejemplo, algún niño que desaparece, inmediatamente se activa el reconocimiento facial, con sensores que detecten, por ejemplo, los vehículos que se pasan la luz roja, ¿no? Sería muy interesante. Por ejemplo, ya en el Callao había, no sé si seguirá, me parece que se suspendió, no sé si se habrá reactivado nuevamente, los sensores de velocidad. Podríamos tener sensores, por ejemplo, también en los semáforos para detectar cuando un vehículo se pasa la luz roja, ¿no? E inmediatamente enviarle la papeleta, la notificación al dueño del vehículo. Y con eso además combatimos la corrupción, porque ya el contacto, la posibilidad de contacto entre el chofer y el policía se reduce. Sería la sanción automáticamente, la multa se expediría automáticamente. Pero además podemos utilizar drones que patrullen la ciudad, que monitoreen la ciudad, que lo hagan además en tiempo real, que, repito, todo esto se controle desde una central de monitoreo, y con grupos o equipos tácticos distribuidos por la ciudad, pues atiendan inmediatamente una emergencia. Drones con circulinas que en los puntos críticos de la ciudad, en las horas críticas que hay en la ciudad, estén dando vueltas. Entonces, repito, no necesariamente hay que incrementar el número de policías o de patrulleros. Esa es una cuestión además técnica. Los generales de la policía saben cuántos efectivos necesitan en cada localidad. No voy a decirle al general jefe de la región tal cuántos efectivos debe colocar, pues, en
cada una de las comisarías o de las dependencias policiales que tiene. Eso me parece una demagogia. Eso lo sabe el personal policial, ellos tienen su propia experiencia, pero sí hay que darles este tipo de herramientas. Primero, entonces, repito, patrullaje, más patrullaje utilizando recursos tecnológicos. Podemos también utilizar, por ejemplo, los aplicativos de los taxis. Una persona que está requisitoriada, pedida por la justicia, o que la policía solicita, requiere su ubicación, pues rápidamente, a través de emitiendo una alerta, y a través de, por ejemplo, aplicativos para solicitar taxi, o al momento de comprar un pasaje aéreo, un pasaje terrestre, o al momento de retirar dinero del cajero, o de yapear o de plinear, en caso haya una emergencia, en caso la policía emita una alerta, inmediatamente esa alerta se active y se le comunique a la policía cuando una persona, que repito, está requerida por la justicia o que la policía necesita ubicar, inmediatamente se emite una alerta. Yo voy a pagar por una gaseosa, voy a plinear, a yapear por una gaseosa, pues inmediatamente esa señal llega a la policía, y la policía puede actuar. Eso es utilizar la tecnología, ponerla al servicio, en este caso, de la seguridad ciudadana. Entonces, más patrullaje, número uno. Número dos, más inteligencia de tipo operativa. O sea, quienes asaltan, quienes roban autos, los raqueteros, las organizaciones criminales, las bandas, los pederastas, las bandas que contrabandean oro ilegal, o las organizaciones de trata de personas. O sea, todos estos grupos delictivos no son espontáneos, son organizaciones que se forman poco a poco. Son justamente organizaciones, se van organizando. Entonces, lo que necesitamos es detectar a estas organizaciones antes que cometan sus fechorías, antes que cometan sus crímenes. No es que de pronto, lo que ocurrió anoche, son tres sujetos que estaban tomándose unas copas y que decidieron en esos instantes salir a asaltar, robar carros o asaltar a las personas por la ciudad. Estos tipos tienen además un prontuario abultado, ¿no? Y la policía conocía el accionar de estos sujetos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Penetrar estas organizaciones, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Patán, la organización esta criminal que asesinó a 13 trabajadores de seguridad, que tampoco es un espontáneo, es un sujeto también con una experiencia criminal abultada. Entonces hay que penetrar, repito, hay que infiltrar este tipo de organizaciones para neutralizarlas antes que cometan sus fechorías. Y eso requiere de gastar recursos económicos. La inteligencia y la experiencia del GEIN, por supuesto creada durante el gobierno del partido, ese trabajo de observación, de vigilancia, de seguimiento, es muy delicado. Muchas veces son recursos que no se pueden declarar, o por lo menos que no se pueden declarar públicamente, que se tienen que manejar con mucha reserva. Hay mucha responsabilidad en el trabajo de inteligencia, pero hay que hacerlo. Y hay que establecer además toda una cadena de responsabilidad. Hay mucha sensibilidad con el tema del dinero que se gasta en las operaciones de inteligencia, pero hay que hacerlo, y además eso tiene un riesgo para la vida de quienes se infiltran en estas organizaciones criminales. Tiene un riesgo de que los agentes que uno infiltra se puedan pasar al otro bando. Hay varios riesgos que tiene la inteligencia, pero para eso se requiere también de una organización y establecer niveles de responsabilidad, pero hay que hacerlo para neutralizar las acciones que cometen estas bandas, que repito, no son espontáneas y que además responden a una lógica económica. Si hay minería ilegal es porque hay quien compra el mineral obtenido ilegalmente. Si hay trata de personas es porque hay quienes usan los servicios de, en muchos casos, de menores
de edad. Si alguien roba celulares es porque hay un sitio donde estos se comercializan, y si alguien roba autopartes de los vehículos es también porque hay un lugar donde se comercializa y hay gente que los compra. Entonces hay toda una cadena, y lo mismo ocurre con el narcotráfico. Si hay demanda por la droga, es porque, por supuesto, hay quien la compra. Hay una cadena económica que hay que seguir para neutralizar estas actividades ilegales. Hay que quitarle atractivo al choreo, al robo. O sea, yo robo un celular porque hay un sitio, voy a ir a un lugar donde lo puedo vender. Entonces hay que actuar con inteligencia para neutralizar ese tipo de operación económica. La delincuencia tiene un fin económico. El choro, el ratero, lo hace porque va a recibir dinero a cambio de la acción, del delito que está cometiendo. Y finalmente, investigación criminal. O sea, hay que acabar con la sensación de impunidad en el país. La investigación tiene que ser, además de efectiva y de prolija, tiene que ser, tiene que devolverle a la ciudadanía la seguridad de que el delito cometido no va a quedar impune. O sea, que no me dé flojera ir a la comisaría a denunciar un acto delictivo porque nadie me va a hacer caso. Hay que acabar, hay que terminar con esa sensación de que en el Perú yo puedo cometer un ilícito y no me va a pasar nada. Y la investigación criminal es un trabajo muy fino, donde se requiere no solamente detectives calificados con mucha experiencia profesional, sino que además de los recursos de la ciencia para no darle escapatoria, no darle respiro al criminal. Que el criminal sepa que delito que comete, delito que va a ser detectado, que no hay posibilidad, no habrá posibilidad de que quede impune. Hoy es posible, debería ser hasta tonto cometer un delito, porque hoy es fácil rastrear el movimiento de una persona, ¿no? Mediante la geolocalización, mediante las cámaras, mediante los movimientos bancarios. Si yo me movilizo por aquí, por Miraflores, entonces hay cámaras en esta zona que pueden detectar que yo acabo de salir a la hora que ingresé al local del partido, en el momento que salgo de aquí, por dónde me voy, si me voy por Angamos o me voy por Domingo Elías, o si tomo la vía expresa. Hay cámaras por todos lados. Si yo pago utilizando un aplicativo, Yate o Plin, también se puede detectar dónde estoy, dónde he hecho ese pago. Si retiro dinero de un cajero, también, de la misma manera. O sea, hay hoy recursos en el país que, no es que no permitan, que facilitan o deberían facilitar la ubicación de una persona, la localización de una persona, seguirle el rastro a una persona. Entonces, mucho más patrullaje, mucha investigación criminal y mucha inteligencia operativa. Para llevar esto adelante se requiere liderazgo. Lo que hemos visto anoche aquí en el Paseo de la República yo creo, resume un poco lo que es el liderazgo. Se comanda con el ejemplo. Entonces, hace falta desde el Ejecutivo liderazgo, capacidad de liderazgo, ¿no? Este coronel, jefe de la división de robos, no tenía que estar necesariamente en la primera línea de acción de la intervención policial que ocurrió el día de ayer, porque es un oficial de comando. Los oficiales de comando están siempre a la retaguardia, son los que dirigen, pero este coronel ha estado en primera línea, por eso es que ha recibido un balazo en la pierna, ¿no? Entonces, ¿quién va a cuestionar pues ahora el comando y el liderazgo del coronel Montúfar, el jefe de la división de robos de la DIRINTE, después de la acción del día de anoche, ¿no? Entonces se comanda con el ejemplo, y el ejemplo es estar al lado de sus subordinados. El ejemplo es compartir además los sacrificios de sus subordinados y de respaldar la acción de sus subordinados.
Y creo que eso hace falta en el país y en particular desde el Ejecutivo. Liderazgo, de tal manera que el presidente de la República sea capaz de convocar a los actores del sistema de justicia en el país y coordinar con ellos las acciones que hay que llevar adelante para combatir la criminalidad. Porque lo que hoy tenemos es a un Poder Judicial, a un Ministerio Público y a una Policía Nacional enfrentados. Incluso ayer anoche el general Arriola, el jefe del Estado Mayor de la Policía, daba cuenta que las personas que han sido, yo creo que 2 fallecidos ha habido y uno de ellos está detenido, las 3 personas que se enfrentaron ayer a la policía habían estado antes detenidas, y quien lo entrevistaba le decía, general, sin ningún ánimo de confrontarlo con el Ministerio Público, pero hay evidentemente ahí un problema, ¿no? La policía actúa por un lado y el Ministerio Público por el otro, y el Poder Judicial finalmente por otro, y el Congreso en otro espacio, ¿no? Entonces hay que articular en las acciones que estos órganos de justicia del país llevan adelante. Tan claro es lo del Poder Judicial y lo del Congreso que la presidenta del Poder Judicial estuvo hace 2 o 3 semanas en una comisión del Congreso de la República discutiendo en público con la presidenta de la Comisión, me parece, de Constitución, la señora María del Carmen Alba, y eso ha sido de dominio público. Entonces, por encima de ellos está el jefe de Estado. Ahora, lamentablemente el jefe de Estado o la jefe de Estado está en estos momentos cuestionada por el tema del cofre, por el tema de las cirugías, ¿no? Perdidos en frivolidades, y el Ministerio Público investigando, denunciando a la Presidenta de la República. Entonces es difícil que con toda esta situación, quien encabeza el Ejecutivo pueda convocar a los órganos que tienen que combatir la delincuencia en el país y ejercer liderazgo. Bajo esas condiciones no es posible. Entonces tiene que haber desde el Ejecutivo una actitud acrisolada, decidida, austera, para enfrentar el problema de la delincuencia que no tenemos hoy. Algunas precisiones sobre el final. Primero, en el país tenemos, creo, leyes por todos lados y para todos los gustos. A mí me parece que más que dispositivos legales lo que necesitamos es acción, decisión y liderazgo desde el Ejecutivo. De leyes creo que estamos sobre legislados y más bien no gerenciados, pero subdirigidos. Hay muy poca conducción en el país. Así que hay leyes por demás. No creo que necesariamente el tema vaya por leyes. Además tenemos nosotros en el país un régimen carcelario muy duro, penales muy duros. Yo les puedo contar, yo vengo de Puno, trabajando en Alto Puno, en una obra que está al costado de Yanamayo, penal que está a 3.800 kilómetros, pero 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y un poquito más allá, camino a Tacna, está el penal de Chayapalca, ¿no? Que es durísimo además, porque en fin, Yanamayo está cerca a Puno, a 15 minutos del centro de la ciudad, pero Yanamayo Chayapalca, está en una zona inhóspita, donde no solamente pasan pues nuestros auquénidos, literalmente, no hay más, hace muchísimo frío. Esa experiencia nosotros podemos replicar. Necesitamos más infraestructura penitenciaria, no exactamente grandes penales, esto de querer replicar lo que ha hecho El Salvador, ¿no? Una realidad completamente distinta, ¿no? Allá en El Salvador lo que había eran 2 bandas grandes bandas, y aquí lo que tenemos son organizaciones criminales pequeñas que además de criminalidades diferentes, y a las que hay que atacar con estrategias diferentes, porque no es lo mismo una banda que roba autos en Lima que una organización criminal que trafica pues con oro en Patás, o una organización de trata de personas, ¿no? que opera en Rizo, aquí en la avenida Arequipa, o las organizaciones narcotraficantes que hay en el RAI. Son distintas actividades criminales y requiere cada una distinta estrategia. No hay necesariamente una sola estrategia, hay una estrategia marco, ¿sí? Tiene que haber un liderazgo, coordinación
entre los órganos de justicia, pero hay luego un trabajo fino que hacer para atacar cada una de las distintas modalidades delictivas que hay en el país. Entonces, creo yo que necesitamos más penales pequeños, no no grandes SECOT, ¿no? Había en los orígenes del APRA algunos compañeros que advertían sobre eso de copiar, mucho cuidado con copiar y de repetir lugares comunes. Creo yo que necesitamos penales, repito, más pequeños en zonas duras, porque ir al penal pues no es un paseo, no es un picnic. Yo he visitado, seguramente muchos de ustedes, incluso a compañeros que han estado en la cárcel, por esa razón no han dejado de ser mis compañeros, de la misma manera como el familiar de uno que termina preso, no por eso deja de ser familiar de uno. Y he visitado incluso a algunos amigos. Yo les cuento, yo he sido cadete del Colegio Militar Benicio Prado y tengo amigos oficiales que han sido procesados y sentenciados por haber cometido delitos de lesa humanidad. Yo no soy abogado, no sé si el término es correcto, pero en fin, por haber cometido crímenes durante la época de la lucha contra la subversión. Y la verdad que visitarlos en los penales era pues como un picnic, ¿no? Y os voy a acordar, ok, gracias, termino. Me hacía recordar un poco cuando nosotros estábamos internados, cuando yo estaba internado en el colegio militar, y los días de visita, pues nos reuníamos en el patio de formación del cuartel, y llegaba nuestra familia con comida y pasábamos ahí un rato de esparcimiento, ¿no? El régimen penitenciario debe ser eso, un régimen con una progresión y no lo que tenemos ahora. Y tiene que ser un régimen duro. Pasar por una cárcel debe ser una cosa que deje una huella, y los internos deben estar uniformados y deben estar sometidos al régimen penitenciario y a las dietas, a la comida que se ofrece en el penal. Evitar esto de que los visitantes van con sus bolsas y con sus regalos y van con su comida, y el preso pues que tiene mayores recursos económicos o mayores posibilidades económicas come mejor que el que no las tiene. Eso debe terminar. Debe haber en el país un solo régimen penitenciario a nivel nacional. Ahí sí debe ser un solo régimen penitenciario, y debe ser duro, y los internos que cometen delitos o faltas al interior del penal deben recibir una sanción aún mucho más dura. Y esto será doloroso para algunos, pero yo creo que tenemos que actuar con mucha firmeza y dar un ejemplo desde los penales para quienes cometen delitos o están pensando en cometer delitos, y que lo piensen 2 o 3 veces antes de cometerlos, porque si terminan en la cárcel del país van a ser sometidos a regímenes muy duros, durísimos, además de las condiciones geográficas que tenemos en el país. Para terminar, con el tema de la justicia, que va de la mano con el de la criminalidad, yo creo que hay que hacer a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial algunas reformas puntuales. Repito, estamos llenos de leyes, e insistir con más legislación me resulta absurdo. Pero creo, compañeros, primero que debemos promover la carrera pública también en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y un sistema de ascensos. Entonces, juez o fiscal que prevarica, el que prevarica tiene que ir preso. Juez que comete prevaricato, juez que debe ir preso, y sometido a las mismas condiciones de dureza en el régimen penitenciario del país. Pero juez o fiscal que no cumple con sus funciones, pues debe salir de la carrera judicial, de la carrera fiscal, no ascender. Yo creo que debemos promover el sistema de ascensos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y que los altos cargos en estas dos instituciones sean ratificados por el Senado de la República, más o menos como lo precisaba la Constitución del 79. Yo quiero regresar al espíritu de la Constitución del 79, antes que estar discutiendo si vamos a volver a la Constitución del 79 o seguimos con lo del 93, esta discusión que me parece además un poco como para excusarse de lo que uno puede o no, o hace o no puede o deja de hacer, ¿no? El espíritu de la Constitución del 79 era que los altos cargos de la República eran ratificados por el Senado. Yo creo que los altos cargos, o sea, los jueces supremos, los magistrados supremos, los fiscales supremos, luego de una larga carrera de 25, 30 años al interior de sus entidades, de sus instituciones,
al momento de ascender a la Suprema, a la Fiscalía Suprema o a la Corte Suprema, deben ser ratificados por el Senado de la República. Entonces eso va a obligar a los jueces y a los fiscales a cuidar su carrera. Entonces, juez o fiscal que no cumple con sus funciones, juez o fiscal que queda fuera de la carrera judicial. Creo que hay que por ahí más o menos promover el tema dentro de la justicia, afinar, darle mayor, además, autoridad o posibilidades de gestión a los órganos directivos tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, para que ellos mismos destituyan a los jueces o a los fiscales que no cumplen con sus labores. Eso es más o menos, compañeros, lo que quería plantearles esta noche en materia de seguridad ciudadana, y seguro luego estaremos resolviendo sus interrogantes. Muchas gracias. Muy amable. Tuvimos dos excelentes presentaciones sobre el tema de seguridad ciudadana. Ahora pasamos a la etapa sumamente importante, donde es la ronda de preguntas. Después tendremos una síntesis de compañero Marco Antonio sobre el tema seguridad ciudadana. Por favor, les voy a invitar a que hacer las preguntas primero, y después cada participante tendrá 5 minutos para responder. ¿Ok? A ver, comenzamos con la primera pregunta. Allá, señorita, por favor. Bien, muy buenas noches. Muy agradecida a los precandidatos acá presentes por acompañarnos. Y la pregunta es para ambos precandidatos que estamos hablando de seguridad ciudadana. Todos hablan de que hay que mejorar, tanto como el sistema satelital, como los drones, la seguridad en las calles. Hemos hablado también del Poder Judicial, cómo mejorar esto. En fin, de esto se viene hablando siempre, ¿ok? Ustedes han hecho una magnífica exposición sobre el tema, todos concordamos. Yo digo, me pregunto, y tengo dos preguntas pequeñas: ¿por qué tenemos que crear y hacer cuando las cosas ya están hechas? ¿Por qué no contamos con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no les damos las leyes y la autoridad suficiente y el control, obviamente, desde el gobierno para que ellos actúen? Yo estoy totalmente segura, porque trabajo con ellos a través del Bicentenario, que la policía, tanto como la Marina, las Fuerzas Aéreas, en estos momentos que han hecho grandes convenios, ellos están totalmente capacitados con tecnología de punta. Ellos tienen ubicados a todos los delincuentes. Ellos en 2 o 3 semanas acaban todo esto. Esto no sucede porque está enquistado en el gobierno. Entonces yo pienso que deberíamos continuar, no decir vamos a hacer, ¿no? Con todo respeto. Y después la segunda parte es, hablamos mucho de que esto simplemente es delincuencia, es corrupción. Señores, esto es terrorismo. Y este es un terrorismo enquistado dentro del gobierno, es mi parecer. Yo lo he estado estudiando, lo trabajo con varios abogados, esto está enquistado en varios países de Latinoamérica, y me parece que deberían los candidatos y las personas que intervienen acá investigar un poco más en el tema, porque Rafael mencionó y dijo que se arregle el Poder Judicial en una competencia y que se acusan. Yo creo que eso también, tengo una hija que es criminóloga en Canadá y hizo una tesis interesante. Dijo: mamá, se pone por encima del Poder Judicial a una élite que los controle y que involucre al policía, al fiscal o al juez corrupto, y que se ve involucrado en el caso y se va a ir preso, se acaba todas esas cosas. Porque de la otra manera no encuentro otra salida, ¿no? Es humildemente una interrogante que tengo con ustedes. ¿Perdón? Okay. Al finalizar vamos a pasar a los... Muchas gracias. Para hacer, por Muchas favor, gracias. le pido a los participantes, las interrogantes, que sean precisas para que así poder hacer llegar a los ponentes. Tenemos una pregunta acá, voy a anotar igual para hacerlos llegar y luego pasamos por acá. Adelante. Pregunta centrada más que... Buenas noches, mi nombre es Santiago Bejarano. Creo que hemos venido acá, a veces dejando algunas cosas de trabajo, de familia, para escuchar propuestas, lo narrativo, los detalles,
comunes creo que todos lo conocemos. Yo invocaría más precisión y más propuestas, con toda fraternidad y respeto. Mi pregunta puntual es a los dos compañeros candidatos sobre el tema de seguridad social, por ejemplo, ¿qué proponen ustedes? Aunque algo ha deslizado el compañero Balti, si debemos continuar o no en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salirnos, mantenernos. Una pregunta primera, y la segunda sería puntualmente la experiencia en El Salvador, que muchos la ningunean, la minimizan, pero que no hay mucha diferencia con Perú, aparte de lo geográfico. Winston Churchill tuvo una frase feliz, como gran estadista que fue, decía: graves y grandes problemas, graves y grandes soluciones. Y acá, pues, como lo ha dicho también la compañera que me ha antecedido, ya la criminalidad nos está no solamente abrazando, ya nos está apretando, apretando. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a elegir 5 preguntas en total. Teníamos acá una interrogante, por favor. ¿Alguien quería hacer pregunta? Sí, adelante. La pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta es si es imprescindible para llevar adelante el plan de la seguridad nacional que propone Augusto Balti, no solamente hacer cambios institucionales en la Junta Nacional de Justicia, en el Ministerio Público, sino incluso sugiere que también debería hacerse algunas leyes que supongo que será para adecuar algunas sanciones que se van a tomar. Quisiera que no sé si puede detallar eso. Ok, una pregunta, finalizar. La última interrogante que tiene la parte posterior. A ver, adelante. Buenas noches, compañeros. Soy el compañero Enrique Rivero y mi pregunta va referida a los dos precandidatos, tanto a Augusto como a Rafael. Hemos escuchado básicamente las buenas propuestas a futuro, pero hoy día vivimos una realidad completamente diferente. Hoy día vivimos policías corruptos, jueces corruptos, y no he escuchado cuál es la alternativa que tenemos que tener para poder limpiar el Poder Judicial, limpiar a la Policía Nacional, como se hizo en El Salvador. He vivido en El Salvador, conozco la realidad de El Salvador, donde teníamos que pagar un cupo para ir de un distrito a otro y pagar un cupo para regresar. Eso era terrible. Entonces, quisiera saber un poco más sobre cuál es la propuesta para terminar con esta corrupción en el Poder Judicial y en la Policía Nacional. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La última interrogante, por favor, le escuchamos. Quisiera, en principio, un poco que creo que hemos hablado sin la perspectiva de que nosotros hemos sido partido de gobierno en dos oportunidades. Luego tenemos necesariamente ganar una experiencia en la materia, incluso como la ha referido en algún momento el compañero Balti. Creo que en principio esto conlleva a que los compañeros hayan formado sus equipos, porque son temas complejos, y una inquietud es en qué medida están los equipos y qué compañeros conocidos existen en sus respectivos equipos en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad no solamente vemos, o sea, en principio el tema de seguridad ciudadana es un concepto muy ligado a responsabilidades municipales, y el concepto de orden público es más vinculado al tema de la Policía Nacional o el tema del Ministerio del Interior, y el orden interno es un poco más vinculado a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí habría que precisarnos y movernos con mucho más claridad. Otro aspecto es que el tema de justicia hay que ver que en el tema
está no solamente de que haya una carrera, porque la realidad es hoy concreta. ¿Cuántos son jueces titulares? ¿Cuántos son provisionales? Porque la provisionalidad es lo que predomina en el sistema judicial, es decir, son contratados, dependen mucho de las decisiones de los vocales o de los titulares, en otras palabras. Esa es una situación precaria en el sistema de justicia. Igual en el sistema penitenciario. Muy interesante la reflexión que hace el compañero digamos Rafael. ¿En qué sentido? Que nuestro sistema penitenciario es muy diferente a lo que se pueda pretender copiar, porque tenemos que establecer de acuerdo a nuestras propias características, que incluso tenemos un país muy heterogéneo, muy diferente, para realidades incluso de tipo de delitos. Y otra, que en qué medida están considerando el tema de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque hay delitos que se están gestando a nivel ya no solamente del Perú, sino los vemos muy similares en la región nada más, en América Latina. Y esto implica no es que copiemos, sino tratar de tomar experiencia para adecuar o ver cómo están manejando y poder de alguna manera replicar aquellas que puedan ser exitosas. Por ejemplo, ¿no? Se habla hoy una disposición de que las chalecos para los motociclistas con las placas. Esa es una experiencia que ya tiene vigencia o que se aplica en España y que realmente no ha tenido una relevancia en su efectividad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay medidas que se pudieran recoger en el ámbito de la experiencia en materia policial, judicial y penitenciaria dentro de la región. Entonces yo también creo en qué medida, mi pregunta a ambos, en qué medida están considerando es recoger esas experiencias, ¿no? Pero como digo, principalmente las experiencias que nosotros como partido hemos tenido en nuestros dos periodos concretos de gobierno, entre el 85 y 90, que tuvo una característica, y entre el año 2006 y 2011, que también tuvo otras características muy diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes por las preguntas. Voy a hacer un breve resumen de las interrogantes para que cada participante en nuestros precandidatos van a tener de 5 minutos. Una de las preguntas que nos hacía es por qué crear cuando tenemos a las Fuerzas Armadas preparadas para poder salir en el tema de seguridad ciudadana. Segundo, si es viable que nosotros deberíamos seguir en la Comisión de Derechos Humanos o salirnos de la comisión. También ver el tema de la experiencia de El Salvador. Otro punto importante hablaba sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre las leyes que se pueden crear. Otro punto importante de las preguntas es cómo podemos hacer para limpiar la corrupción que hay en el Poder Judicial, inclusive enquistado en la misma Policía Nacional. Y por último, el sistema penitenciario y la cooperación internacional para la lucha contra la seguridad ciudadana que tanto daño nos hace. Cada participante va a tener 5 minutos para poder responder a estas interrogantes. Comenzamos con Augusto Valqui. Tiene 5 minutos, voy a pasar el micrófono. Muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por el tema planteado por la señora Petit. No cabe duda de que las Fuerzas Armadas están preparadas para poder actuar. No se escucha. No cabe duda que las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar, pero hay que establecer órdenes constitucionales. Las Fuerzas Armadas en este momento están recibiendo inversiones de equipamientos, tanto en equipos de tanques, las Fuerzas Armadas están haciendo adquisiciones intensas de Corea del Sur. Yo creo que las Fuerzas Armadas están abocadas ahora al entrenamiento y a la capacitación de los temas inherentes a ellas, y que la Constitución, por supuesto, lo centra muy bien. Hay un tema de fondo que dije al inicio de este diálogo,
cuando manifesté de que el Perú está profundamente tomado por las fuerzas del mal. Cuando hablo de las fuerzas del mal, estoy hablando de la enorme agresión que hace el tema de la droga, y hace unos años yo escribí un artículo que se tituló En camino al narcoestado. Y estamos ciertamente ahora, ¿no es cierto?, con muchos elementos probatorios de que hay muchas mafias vinculadas a la droga. No voy a acusar al ejército de que puede estar metido. El hecho de que haya, por ejemplo, un militante aprista corrupto no corrompe al partido. Es exactamente igual que en el ejército. El hecho de que haya militares que se corrompen no significa que nuestras Fuerzas Armadas no estén aptas para cumplir con su rol constitucional. Hay que tener bastante cuidado. Lo que sí tenemos que hacer es un liderazgo que asuma dentro de los 6 o 7 precandidatos que podamos llegar a Palacio. Tiene que ser el liderazgo que dé el ejemplo, porque si no es un liderazgo que dé el ejemplo, va a seguir todo este sistema, por más equipos, satélites o qué sé yo que se haga, va a seguir todo el tema de manejo de una torta muy grande, que es la torta del oro, que es la torta de la coca, que es la torta de los favores, de las comisiones, de las coimas, etcétera, etcétera. El tema de los planteado por el compañero Fodrini, ¿no? Es un tema constitucional, me parece, ¿no? Y yo considero que en este momento tocar un tema, hacer alguna transformación para poder ejecutar, digamos, acciones como concederle, digamos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas el derecho de hacer y actuar como policías, y yo no creo que va por ese camino. Yo creo que la Constitución, bien o mal, tenemos que respetarla. Hemos pasado un periodo como un segundo gobierno del partido aprista y no fuimos capaces de intentar siquiera restituir una Constitución como la que firmó Víctor Raúl de la Torre, que fue una Constitución de consenso con la extrema derecha, con la izquierda y con el ATRA, ¿no? Entonces se llamaba que era la Constitución del siglo XXI. Sin embargo, hubo un referéndum fraudulento, que todos saben que fue fraudulento, y aprobaron dicha Constitución. Ahora, esa Constitución, si vale la pena que lo mencione, ha sido prácticamente transformada con 50 o 60 enmiendas adicionales. Prácticamente el 50% de la Constitución ha variado y ha cambiado, ¿no es cierto?, que es parte del folclore político que estamos viviendo. El Perú necesita orden. Nosotros necesitamos centrar y que el líder, ¿no es cierto?, y los congresistas apristas establezcan el mecanismo democrático y el orden en este país. Solamente eso es fundamental para poder sacar adelante un gobierno y sacar adelante las instituciones. Lo que hace el prima tiene que ser, si el líder es un ladrón, todos van a ser ladrones. Comienza la fiesta de la farándula, ¿no es cierto? Bueno, en referente a la pregunta que hace nuestro compañero Cuervo, que es centrada... Sí, yo lo tengo bien definido en el proyecto Perú, más o menos lo leí. El Perú necesita asumir en seguridad cambios fundamentales, estructurales, pero también modificar, como lo mencioné, la calidad de los jueces y la calidad hasta de los secretarios y de los fiscales, haciendo un acuerdo con el SUNEDO, por ejemplo, en el cual entre a todos los profesionales del derecho, jóvenes, que están sobre el tercio superior, de universidades consolidadas, no de proyectos de academias, qué sé yo, sino de universidades consolidadas, para que ocupen los cargos en todos los cargos de los ministerios, tanto públicos como el ministerio, digamos, de justicia, ¿no? Entonces, cambiando eso, ¿no?, poniendo gente de prueba, va a mejorar la justicia social y la justicia verdadera en el país. Entonces, ¿qué otra pregunta? Bueno, es evidente que la cooperación internacional es importante. El tema del país en donde ha habitado el compañero Enrique Rivero es un país
que puede ser el Departamento de la Libertad, no es más que eso. Y estamos viendo en este momento cómo el señor presidente ya se está sintiendo un dios, ¿no? Y está presidiendo a los defensores de los derechos humanos. Nosotros tenemos que tener mucho respeto y cuidado con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se han pasado 4 décadas el APRA sin derechos humanos y tenemos un legado que defender, el legado de nuestros mártires, el legado de toda la gente aprista que sacrificó el futuro, su futuro y el futuro de su familia por tener esta causa. En consecuencia, yo creo que hay que tener sumo cuidado con el tema. No es tan fácil, salvo de los derechos humanos y comienzo a matar gente. No es así. Hay que buscar siempre el equilibrio institucional. Muchas gracias. Ahora tenemos al compañero Rafael Ceballos por 6 minutos, por favor. Gracias. Un poco, o es un reto poder responder tantas preguntas en tan corto tiempo, pero lo vamos a hacer. Respecto al tema de las Fuerzas Armadas, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen su misión y la Policía Nacional del Perú la suya. Las Fuerzas Armadas tienen una doctrina distinta a la doctrina de la policía. Las Fuerzas Armadas están preparadas y los militares están preparados para la guerra, para el combate y para la guerra. Y responden a otro tipo de legislación, a la legislación internacional, a la Convención de Ginebra. Es una doctrina completamente distinta a la de la policía. La policía trabaja con la ley en la mano. La policía trabaja en coordinación con los fiscales. Son diferentes doctrinas. Creo que es una demagogia esto de sacar a la Fuerza Armada a la calle. Además, me parece que no recoge la experiencia que hemos tenido en el Perú de combatir, por ejemplo, un fenómeno como el de la subversión. Sendero Luminoso no fue derrotado por matar más senderistas, sino por capturar a la cúpula que encabezaba Abimael Guzmán. Y todos sabemos cómo se llevó a cabo la captura de este delincuente, dicho sea de paso, disparando un solo tiro al aire. Así cayó Guzmán, su cúpula, y así se desmoronó Sendero Luminoso, o sea, con inteligencia, no necesariamente con más fuerza. Ahora, el terrorismo es una acción que responde a un fin político. Los terroristas de Sendero Luminoso te perseguían un fin político, como lo persiguieron los terroristas del ETA o los terroristas del IRA. No todos los terroristas eran comunistas, no todo terrorismo es comunismo. Terrorismo hubo en la Rusia de los zares, actos terroristas cuando mataron, por ejemplo, al zar Alejandro II, ese fue un acto terrorista. Los anarquistas en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, cometían actos terroristas porque era una manera de... Acá Novas del Castillo, por ejemplo, fue un acto de terrorismo lo que se hizo con él, porque el terrorismo tiene como objetivo sembrar terror. Las organizaciones de narcotraficantes, el cártel de Medellín, Pablo Escobar, cometió actos de terrorismo porque él quería negociar con el gobierno colombiano la no extradición de los capos de los narcotraficantes en Colombia. El terrorismo sirve a un objetivo político. Hay toda una teoría sobre eso. Mucho cuidado, repito, con caer en la demagogia. Aquí lo que tenemos hay delincuencia, hay crimen organizado y diferentes modalidades de crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, homicidio, ¿no? Robo en banda, organizaciones criminales, y hay que atacarlas de esa manera y con esa seriedad. Ahora, mucho cuidado también con esto de intentar salir no de la comisión, sino de la convención y del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque, ojo, esto es parte de toda una estructura jurídica a nivel internacional. Si lo que nosotros queremos es atraer inversiones al país, debemos darle la seguridad jurídica suficiente para que esas inversiones vengan, para que esos inversionistas se sientan seguros jurídicamente en el país.
Entonces, si nosotros nos salimos del esquema internacional, de parte del sistema internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos en contra de nuestros propios intereses. El error no está, creo yo, en participar, en suscribir el Tratado de San José. El error está en, por ejemplo, pretender que jueces sin rostros vuelvan a juzgar a delincuentes comunes, porque nuevamente, apelando a la experiencia que hemos tenido como partido y la experiencia que tenemos en el país, ya sabemos lo que pasa con los juicios, con los juicios llevados a cabo con jueces, valga la redundancia, sin rostro. Abimael Guzmán tuvo que ser juzgado nuevamente, y bien juzgado y bien preso, que terminó y acabó donde debía terminar, pero hubo que rehacer el juicio que se le hizo pues 10 o 15 años atrás. Lo que necesitamos es una estrategia para proteger también a los jueces. Lori Berenson fue acusada de traición a la patria. Eso no tiene sentido, porque como una extranjera, una ciudadana extranjera, va a cometer un delito de traición a la patria, simplemente terrorismo, y se le ponía 35 años encima y se acababa el asunto. Pero la demagogia, apelando nuevamente a la experiencia en el país, pues nos lleva a esas situaciones, ¿no? De pretender responsabilizar o pertenecer al sistema de defensa de los derechos humanos, que por supuesto es importante, y pretender responsabilizar a la Corte de que de los problemas de la inseguridad que padecemos en el país. Ahora, la experiencia de El Salvador es distinta a la peruana, por supuesto. En El Salvador habían dos grandes bandas, dos grandes organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha y el MS-18. Eran dos bandas que además competían entre ellos, que empezaron, son migrantes salvadoreños que estuvieron en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, regresaron a El Salvador, se organizaron, empezaron cometiendo delitos menores, y luego fueron creciendo y terminaron traficando drogas hacia los Estados Unidos. Nuestra experiencia criminal es distinta. Aquí tenemos diferentes delitos. Y repito, cada uno de estos delitos deben ser combatidos, requieren, demandan de una estrategia específica. No es lo mismo combatir la trata de personas que la minería ilegal. Y no es lo mismo combatir la minería ilegal en Patás que la minería ilegal en La Rinconada. Son experiencias distintas. Cada una de ellas requiere de una estrategia fina, de una estrategia particular. Entonces sí, son experiencias distintas las que tenemos en el país. Ahora, lo de la Junta Nacional de Justicia, yo creo que simplemente debe ser eso erradicado. Que requiere una reforma constitucional, habrá que hacerlo. Insisto, yo creo en la carrera judicial. O sea, que al igual como ocurre en la Fuerza Armada, en la policía o en el servicio diplomático, un joven ingresa pues como tercer secretario y después de varios años llega a ser embajador, o después de varios años el alférez que egresa de la escuela de oficiales llega a ser general, almirante y a comandar su institución. Aquí debemos promover más o menos lo mismo, o sea, un sistema judicial, de tal manera que quienes llegan a ascender de magistrados superiores a supremos o de fiscales superiores a supremos pasan por la ratificación del Senado de la República. De esa manera, no solo vamos a promover una competencia interna importante e interesante, sino que quienes no cumplan con sus deberes, con sus funciones judiciales, simplemente quedan fuera de carrera. Y la corrupción se combate con eficiencia. Termino, por favor, con esto. La corrupción se combate con eficiencia. A más eficiencia, menor corrupción. Es, bastante sencillo, compañeros, bastante sencillo identificar a un corrupto, pues porque yo ingreso con tales bienes, con tales propiedades, con tanto dinero en mis cuentas a ejercer una función pública, y cuando salgo pues con tantas propiedades, con tantos bienes, con tanto dinero. Es cuestión de sumar y restar. ¿Bien? O sea, lo de la corrupción yo creo que se combate, no lo voy a decir con facilidad, pero sí con firmeza y con claridad.
y con liderazgo y con ejemplo. De esa manera se combate la corrupción, y con eficiencia. A más eficiencia, menos corrupción. La ecuación es inversamente, o la relación, perdón, es inversamente proporcional. Termino con lo del compañero Jorge, lo último, por favor. Una cosa es orden interno y otra cosa es orden público. El orden interno el orden público tiene que ver con dos parroquianos que se lían a golpes en la puerta de un bar. Eso altera el orden público. Una pareja cometiendo actos contra la moral, eso es cuestiones de orden público. El orden interno tiene que ver, por ejemplo, con las protestas. Cuando asumió la señora Dina Boluarte, eso alteró el orden interno del país. Son dos cosas diferentes, pero ambas están dentro de la responsabilidad de la Policía Nacional, porque tienen que ver con el ámbito interno del país, no de la Fuerza Armada. Repito, toda esta experiencia que hemos tenido en el país, en la lucha contra Sendero Luminoso, antes en la lucha contra las guerrillas que se organizaron en la década de los 60, hay en el Perú una enorme experiencia de combate contra la criminalidad, contra el terrorismo, contra la subversión. O sea, tenemos además una Policía Nacional fuerte, grande, una gran institución a nivel nacional, con unidades altamente especializadas y con una rica experiencia de combate contra el delito y contra el crimen. Y no caigamos, nosotros en el partido también tenemos esta experiencia, no caigamos en el error que nos pasó en los años 80 y que le pasó al Perú en los años 80, que cuando los civiles, que cuando los políticos no podemos resolver los problemas del país, recurrimos a la Fuerza Armada y al Ejército. En los 80s, y apelando nuevamente a la experiencia del partido en el gobierno, en los 80s, cuando no se pudo resolver, por supuesto eso vino de la gestión anterior del señor Belaunde, pero cuando no se pudo resolver el problema, o no se podía resolver el problema de la subversión en Ayacucho, se le encargó al Ejército, y se nombró un comando político militar y a un general, el general Clemente Noel, en el año 82, finales del 82. O sea, y lo mismo ocurrió en los 60s. Cuando salió este mayor Patiño Cruzati, recuerdo, a enfrentar y fue emboscado en la selva de Junín por las guerrillas que había organizado, entre otros, de la Puente Uceda. ¿Qué hizo el ejército? ¿Qué hizo el gobierno entonces? Apelar a la Fuerza Armada, encargarle al ejército la solución del problema. No caigamos en esa demagogia, recojamos justamente la experiencia que hemos tenido en el país, y nosotros en particular, de combate contra la criminalidad. Mucho más patrullaje, mucha más investigación criminal y mucha, sobre todo, inteligencia operativa para neutralizar a estas organizaciones. Y por supuesto, por encima de todo esto, un liderazgo decidido, decisivo, comprometido con el tema, con resolver el problema de la inseguridad ciudadana que hay en el país. Muchas gracias. Ok, tuvimos la intervención de los precandidatos a la nominación del Partido Aprista peruano. Antes de finalizar, teníamos para hacer una síntesis a cargo del compañero Marco Antonio. Por favor, fuertes palmas, tiene 5 minutos. Escenario, por favor. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. El día de hoy es un día histórico, porque cuando los apristas se unen, hacen historia. Y más aún, cuando están evaluando y tratando de ver propuestas que resuelvan los problemas del país. Y yo estoy seguro que la presencia de nuestro maestro y guía, Víctor Raúl Águila Torres, se encuentra presente el día de hoy. A portas de unas elecciones presidenciales, es muy bueno que nosotros elijamos la mejor opción, el mejor candidato, y cuando lo hagamos en las próximas elecciones internas del partido, todos pongamos el hombro y unidos y disciplinados lo apoyemos para que nuevamente el Partido Aprista sea gobierno y resuelva los problemas del país.
El día de hoy se ha tocado el tema de inseguridad ciudadana. Yo estoy convencido que no es una crisis de orden interno o de orden público, como dijeron por ahí. Es una guerra interna, que es una guerra que no ha sido declarada aún, pero es contra la delincuencia organizada, violenta y globalizada. Y para ello tenemos que elaborar un planeamiento estratégico operativo de seguridad nacional. Y eso debe estar conducido por las Fuerzas Armadas, apoyadas con la policía y el Ministerio Público. Y de esa manera podamos resolver los problemas y restablecer la ley y el orden en el país. Ese es como un aporte a estas propuestas y al plan de gobierno que se ha mencionado. Me he tomado el tiempo de elaborar un pequeño documento que, por favor, mis asistentes, si podrían en este momento distribuirlos a los asistentes para que de esa manera pueda servir como un aporte de mi persona, con mucha humildad. Lo hago llegar a todos y cada uno de ustedes y les agradezco su atención. Muchas gracias. Para proseguir con esta presentación, a cada uno de ustedes agradecerle primero porque el tiempo es valioso y en especial a los precandidatos por este tema de gran importancia. Tocar estos temas es necesario porque la población viene exigiendo. El próximo jueves. Comprometidos para el próximo jueves. Sí, justo quería hacer el anuncio que este día jueves a las 7:30 seguimos con el siguiente tema, que es un tema de gran importancia, el tema de la educación. Así que están todos invitados a las 7:30, por favor. Es necesario que vengan para poder hablar sobre este tema que corresponde. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia y antes me había solicitado al inicio su intervención el compañero Rafael Ceballos. Gracias. Muy brevemente, yo, compañeros, veníamos con una presentación donde iba a haber un mayor número de participantes. Lamento que no haya sido así. Me da mucha pena que nos perdamos en cuestiones personales, que sigamos discutiendo sobre cuestiones personales y que estas situaciones tan antipáticas, desde mi parecer, obstruyan, obstaculicen el desarrollo, el progreso, el avance del partido. No es posible que problemas personales, rivalidades, antagonismos subalternos terminen, no les voy a decir boicoteando, pero sí restándole pues el peso que debería tener una intervención como la del día de hoy. Yo lo lamento muchísimo. Yo creo en la renovación, creo que es necesario una renovación en el partido, pero la renovación tiene que ser con ideas, la renovación tiene que ser con experiencia, pero la renovación tiene que ser también con respeto. Y así como Víctor Raúl decía que no creía en la política sin moral, yo no creo en la política sin respeto. Y no es posible que entre compañeros nos lancemos acusaciones y estemos levantando
no sé, denuncias sin mostrar pruebas. El mismo Aya de la Torre señalaba que si había alguien que con el partido cometió un delito debía ser severamente castigado, pero que nosotros debíamos exigir que esas acusaciones sean firmes, que sean bien sustentadas. Yo no estoy de acuerdo con lanzar infundios, con lanzar acusaciones a compañeros que no estén debidamente sustentadas. Eso me parece canalla, no me parece correcto. Como que tampoco estoy de acuerdo con tratar de ganarse un espacio al interior del partido y confrontar insultando, agrediendo a otros compañeros. Yo no comparto esa posición. Por lo menos de mi parte eso no van a escuchar nunca. Y lamento, y yo voy a defender siempre la presunción primero de inocencia, voy a defender la consecuencia, la lealtad, el sacrificio a la militancia de los compañeros que son mayores que uno, que por supuesto tienen una mayor trayectoria que uno, pero que han demostrado una actitud con sus errores y con sus dificultades y con sus problemas, pero han demostrado una actitud leal y consecuente con el partido. Así que eso era lo que yo quería precisar, mis estimados compañeros de Miraflores. Nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Permiso. Para finalizar este evento, hay que recalcar que la política es moral, pero sobre todo invocamos a todos a la unidad, porque el Perú nos necesita a todos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el próximo jueves a la misma hora con el tema de la educación. Muchas gracias.